similar, ¿o cierto? Entonces cuando dice en el 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Y miren el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué hacían? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ahora compárenlo con el capítulo 4, verso 32. ¿Cierto? Miren el 34, ya leímos el 32. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo repartían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces son como dos maneras similares de terminar, ¿cierto? Una va terminando el capítulo 2 y esta va terminando el capítulo 4. Hay algo bien interesante, hermanos, que yo quiero que tengamos en cuenta, que el pasaje de hoy inicia mostrando nuevamente la generosidad de la iglesia, pero la generosidad no es el tema principal de este pasaje. Es interesante que aunque se presenta la generosidad, el tema principal no es la generosidad de la iglesia, el tema principal es la hipocresía. Y este es el primer pasaje, sí, el primer registro que hay de un pecado dentro de la iglesia. Y el pecado que se da dentro de la iglesia es la hipocresía, y los que ya conocemos la historia y los que acabamos de escuchar la lectura, hemos podido notar que fue un caso de hipocresía juzgado. Y ese precisamente es el título para la enseñanza de hoy. Un caso de hipocresía juzgado. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, por su hipocresía, querían parecer más espirituales de lo que en realidad eran. Ellos querían aparentar que habían hecho como Bernabé y como los demás creyentes de esa época. ¿Qué nos dicen los versículos 32 al 37? Que qué era lo que estaban haciendo todos ellos. Vendían sus propiedades y agarraban todo el dinero y eso. Entonces lo que querían hacer Ananías y Zafira era aparentar que habían hecho como Bernabé y que habían hecho como los demás creyentes. Ellos querían, por decirlo de alguna manera, matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado me gano el prestigio, yo soy muy generoso, pero por otro lado pues me quedo con una platica. ¿Y quién se va a enterar de eso? En la mente de ellos, en la mente de Ananías y Zafira, ¿quién se va a enterar? Nadie. Es decir, que este es el plan perfecto. Pero para iniciar, hermanos, a tratar este tema de la hipocresía, quiero que nos hagamos tres interrogantes, que nos hagamos tres preguntas con total honestidad. Primera pregunta: ¿por qué recurrimos a la hipocresía? Y yo quiero que sean preguntas reflexivas. O sea, piensen un momento, hermanos. ¿Por qué recurrimos a la hipocresía? Bueno, aquí hay una respuesta. Bien, entonces aquí hay una respuesta. Es decir, se recurre a la hipocresía porque hay la ilusión de que yo voy a obtener ¿qué? ¿Eso era lo que querían Ananías y Zafira o no? Claro, era lo que ellos querían. ¿Qué beneficio querían obtener ellos? Que los demás dijeran: uy, este par de hermanitos sí son generosos. Segunda pregunta, hermanos, que quiero que nos hagamos con total honestidad para abordar este tema de la hipocresía.
¿qué pretendemos obtener cuando somos hipócritas? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué pretendemos obtener cuando somos hipócritas? Reflexionemos sobre eso. Bueno, aquí hay algo, es decir, que el hipócrita quiere obtener algo que podría ser quedar bien, ¿cierto? Como una reputación, como crear una aprobación, y por allá levantaban la mano. Sí, se le fue. Y eso nos enfrenta a un problema. Nuestro hermano Yarleison, la respuesta que él da, que es correcta, se enfrenta a un problema grandísimo. Por allá en Mateo capítulo 6 el Señor les dijo a sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Y cuál es el problema? De cierto digo que ya tienen. Entonces, miren que la respuesta que da nuestro hermano es correctísima, porque pretendemos obtener un prestigio, un aplauso, un reconocimiento, pero el problema de actuar de esa manera es que recibimos esa recompensa aquí en la tierra, y si la recibimos aquí en la tierra, ¿qué nos queda para el cielo? Tercera pregunta, hermanos, para que abordemos este tema. ¿Qué pensamos de Dios cuando somos hipócritas? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Perdón? Bien. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la hipocresía, muchísimo más allá de ser un problema social, es un problema espiritual profundísimo. Porque, como lo dice nuestra hermana Marjorie, cuando caemos en la hipocresía, cuando somos arrastrados por la hipocresía, nuestra teología queda por el piso. Porque y hablo de la teología, no de la información que tenemos acá. Hablo de la teología, lo que vivimos cada día. Esa es la teología verdadera, lo que yo vivo cada día. ¿Por qué les digo que esa es la teología verdadera? Porque la teología de conceptos, hasta los ateos la tienen. Mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la hipocresía, estamos creyendo que Dios tiene cosas ocultas, es decir, que le podemos ocultar cosas a Dios, por lo cual Dios no sabe todas las cosas, y si Dios no sabe todas las cosas, la Biblia es una mentira. ¿Son implicaciones profundas o no? Por eso les dije, quiero que abordemos este tema de la hipocresía reflexionando sobre esas tres cosas. De atrás para adelante, ¿qué pensamos de Dios cuando recurrimos a la hipocresía? ¿Qué pretendemos obtener cuando somos hipócritas? ¿Y por qué recurrimos a la hipocresía? Unas buenas respuestas a estos interrogantes, buenas respuestas como las que acaban de dar ustedes, son necesarias porque el pasaje de hoy nos enseñará algo, hermanos, que espero que quede grabado en sus corazones, en nuestros corazones. Dios toma muy en serio la hipocresía dentro de la iglesia. Nosotros creeríamos o creemos continuamente que los pecados escandalosos son los que Dios más severamente le anda. Pero vemos a una mujer adúltera que recibió misericordia. Pero vemos a un ladrón que recibió misericordia. Pero vemos a una que había estado con uno y con otro que recibió misericordia. Pero este tipo de pecados, como la hipocresía, son los que el Señor más duro le andó. Y por eso hacemos bien en reflexionar sobre esto. Hay dos cosas que quiero que miremos hoy sobre la hipocresía. La primera, tomando todos los versículos del verso 4 que leyó nuestra hermana Marjorie, del 32 al 37, para aprender que la hipocresía se dio curiosamente en un buen ambiente de la iglesia. Y la segunda, tomando los 11 versículos del capítulo 5, y es mostrar cómo la hipocresía arrastró a una pareja, a una familia de la iglesia. Vamos a considerar este tema de la hipocresía bajo esos dos
enunciado, ¿cierto? Para aprender, hermanos, como lo dije hace un momento, que Dios se toma muy en serio la hipocresía dentro de la iglesia. En primer lugar, la hipocresía se dio en un buen ambiente de la iglesia. Versículo 32 de Hechos 4, ¿qué tipo de ambiente había en la iglesia? Según el verso, ay, no le puse, ¿cómo que llaman? Animaciones, la podemos poner, hermanos, pueden salir de allí y le ponen la animación, que lo olvidé en esta ocasión, perdonen ustedes. ¿Qué tipo de ambiente había en la iglesia según el verso 32? Eso, muy bien, allá lo está diciendo nuestra hermana, un ambiente de unidad. ¿Por qué? Leanlo ustedes, versículo 32, por favor. Versos 32, a la voz de 3, bien fuerte, mis hermanos. 1, 2 y 3. Ahí está. Fíjense las palabras que utiliza. Un corazón, un alma, tenían todas las cosas como en común. Miren esas expresiones, un corazón, un alma en común. Es interesante que la iglesia vivía en un ambiente de unidad. Oigan, pero en ese ambiente de unidad se dio la hipocresía. Porque nuestra mente nos podría jugar una mala pasada, nuestro corazón, que es engañoso y perverso, podría jugarnos una mala pasada, haciéndonos creer que nosotros recurrimos a la mentira, a la hipocresía, perdón, solamente cuando la situación está muy apretada y tengo que buscar cómo salir de allí. Pero hermanos, ¿qué tipo de ambiente había dentro de la iglesia? Unidad, estaba todo perfecto. El verso 33 nos muestra otra característica del ambiente de la iglesia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué otro tipo de ambiente se vivía dentro de la iglesia? A ver, el primero es un ambiente de unidad. En el verso 33, ¿qué tipo de ambiente se vivía dentro de la iglesia? Eso, aquí está, era un ambiente de predicación. La iglesia se vivía en un ambiente de predicación. Lean ustedes, por favor, el versículo 33, bien fuerte como lo hicieron ahora. 1, 2 y 3. Y está. Ellos se dedicaron a predicar y el tema principal era la resurrección del Señor Jesús. Y dice que hacían eso con gran poder. Entonces, miren el ambiente de la iglesia. Un ambiente de unidad, un ambiente de predicación. Pero los versos 34 al 37, si los pudiéramos resumir en una palabra, ¿qué tipo de ambiente vivía la iglesia? Muy bien. Muy bien. Es decir, que la iglesia vivía en un ambiente de unidad, la iglesia vivía también en un ambiente de predicación, pero la iglesia también vivía en un ambiente de generosidad. Vivía en un ambiente de generosidad. Y allí tenemos los versículos 34 al 37, donde dice cómo todos ellos vendían las propiedades que tenían, y miren la expresión que utiliza allí el verso 35. Leamos el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuál es la razón? Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa esa expresión? Lo ponían a los pies de los apóstoles. Muy bien. Es decir, traían los recursos y lo ponían bajo la tutela de los líderes de la iglesia. ¿Y qué hacían los líderes de la iglesia con ese dinero? Porque no lo utilizaban de una mala manera, sino de una manera correcta. ¿Qué hacían ellos? Se repartía a cada uno según su necesidad. Y dentro de esos muchos casos que estaban haciendo eso, la Biblia cita uno en particular.
¿Cómo se llamaba ese hombre? José. Pero no solamente los colombianos ponemos apodos, también los judíos ponen apodos. ¿Cómo le pusieron a él el apodo? Bernabé. Bueno, el apodo era bonito, ¿no? Y ese Bernabé significa ¿qué? Hijo de consolación. ¿De qué tribu era Bernabé o José? ¿De qué tribu era? Era levita, pero era oriundo, había nacido ¿en qué ciudad, en qué país? En la isla de Chipre. ¿Qué hizo este hombre? Como tenía una heredad, ¿qué hizo con ella? La vendió y al igual que los demás hermanos, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir que este capítulo 4 termina hablándonos de ese ambiente de generosidad de la iglesia y lo hace diciéndonos cómo todos se habían unido para ser muy generosos. Y de esos todos la Biblia quiso resaltar el caso de un hombre porque ese hombre pasa a ser muy importante en el resto de hechos y de las cartas. Porque se convierte nada más y nada menos en la persona con la cual Pablo hace su primer viaje misionero. Este Bernabé era el tío de Juan Marcos. Y el primer viaje misionero se dirigió precisamente a la isla de Chipre, allí inició. Entonces, este Bernabé lo vamos a ver en Gálatas ya no de una manera tan bonita, pero fue una de las personas consideradas columnas de la iglesia. Que cuando tuvieron que, ¿saben quién fue este Bernabé? ¿Recuerdan ustedes qué le hacía Pablo a la iglesia antes de ser cristiano? La perseguía. A causa de esa persecución feroz, cuando él dijo, yo soy cristiano, ¿qué hicieron los demás creyentes? No le creyeron. Dijeron, este nos está metiendo gato por liebre, ¿Quién presentó a Pablo ante los demás y les dijo, él es un verdadero creyente? Bernabé. Fue Bernabé el que se paró y dijo, este es un hermano verdadero, ha estado predicando. Entonces, la influencia de este Bernabé era grandísima. Y vemos a Bernabé que en esta ocasión no se dejó arrastrar por la hipocresía. Pero llama la atención, hermanos, que en un ambiente de unidad, de predicación, de generosidad, haya lugar, haya cabida la hipocresía. Eso nos debe enseñar una lección. Y es mantenernos alerta, aun cuando nuestra iglesia goce del mejor ambiente. Mi hermano, manténgase alerta, aun cuando la iglesia goce del mejor ambiente. Porque la hipocresía es algo bastante complejo. A todas estas hemos hablado de la hipocresía y no hemos definido la hipocresía. Hipocresía es precisamente aparentar lo que no es con el fin de engañar, ¿verdad? Con el fin de engañar, con el fin de engañar. Muy bien. Ya miramos entonces que la hipocresía se dio en un buen ambiente de la iglesia. Pero también quiero que miremos en segundo lugar ahora, basados en los primeros 11 versículos del capítulo 5, que la hipocresía arrastró a una pareja de la iglesia. Ahí lo tenemos, hermano, eso. La hipocresía arrastró a una pareja de la iglesia. Según el verso 1, ¿cómo se llamaba el hombre? Ananías. ¿Cómo se llamaba su esposa? Zafira. Entonces ahí tenemos a Ananías y Zafira, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos los versos 1 y 2, hermanos, podemos notar que la pareja se puso de acuerdo para pecar. Eso nos enseñan los versículos 1 y 2. Que la pareja se puso de acuerdo para pecar. Hagamos lectura a esos primeros 2 versículos, mis hermanos. 1, 2 y 3. Yo quiero que si usted le gusta rayar la Biblia, subraye esa expresión, sabiéndolo también su mujer.
que según el verso 9, cuando dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Entendemos que ese sabiéndolo también su mujer, no era que solamente ella tenía conocimiento, sino que además de tener conocimiento, ella estaba de acuerdo. Y eso es clave. Eso es clave. Es decir, el hombre y la mujer cometieron lo que un abogado llamaría concierto para delinquir, ¿verdad? Que dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer una fechoría. Vieron una oportunidad de tener una doble ventaja, de obtener prestigio espiritual por un lado y quedarse con unos pesitos por otro lado. Y aquí, hermanos, hay mucho del engaño, de la hipocresía. ¿Por qué razón? Porque ellos se sintieron tentados a buscar fama en una generosidad que no estaba en el ser de ellos. Mis hermanos, hablo con los casados, escúchenme bien esto. Los casados, siendo yo casado, los casados nunca deben ponerse de acuerdo para pecar contra el Señor. Hermanos, no toleremos el pecado de nuestro cónyuge. Debemos hablar con nuestro cónyuge en buenos términos, con mucho amor, en un buen ambiente, pero con toda la firmeza, y poder cara a cara decirnos, eso no honra al Señor. Voy a hablar con libertad aprovechando que mi esposa no está. No, no es por malo, es por bueno. Queda grabado. Mi amor, esto es la inteligencia artificial. Lo que les quiero decir es esto, hermanos. Mi esposa, al igual que cualquier mujer, tiene muchos defectos. Se equivoca mucho, al igual que cualquier mujer. Pero sabe que si hay algo que yo valoro inmensamente de ella, es que es una mujer profundamente temerosa de Dios en la práctica. Es que es una mujer que en medio de sus luchas tiene el deseo de honrar firmemente al Señor. Y no son pocas las veces donde ella me pone a pensar, amor, ¿eso es agradable al Señor? Cuando la Biblia habla del concepto de ayuda idónea, no se imaginen ayuda idónea a una mujer que le dice que sí a su marido para todo. No es eso el concepto de ayuda idónea. Porque la mujer le debe decir sí a su marido para todo cuando su marido está guiando las cosas en el hogar de una manera temerosa del Señor. Pero la ayuda idónea de una mujer para su esposo es precisamente oponerse cuando él va a pecar contra Dios. No sé si comunico. No les estoy diciendo a ustedes, hermanas, que la Biblia les está dando licencia para ser rebeldes. No dice eso la Biblia. Pero sí les estoy diciendo que la práctica de ser ayuda idónea incluye cosas como esta, que ven que su marido va a pecar y ustedes advierten. Cosa que, si su marido peca, sabe que es él solo, no con el consentimiento suyo. Y a la inversa. Nosotros varones también debemos hacer ese papel. Son muchas las veces que nuestras esposas quieren hacer cosas que no agradan al Señor. Imagínense ustedes esto, ay amor, no vayamos hoy a la iglesia, ¿por qué? Ay, es que está más buena la novela. Y cosas por el estilo. Hermanos, ¿qué debemos hacer si queremos ayudar a nuestras esposas? Repito, los esposos nunca deben ponerse de acuerdo para pecar contra el Señor. Fíjense que el verso 2 dice que Él sustrajo del precio, sabiéndolo también
su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, les hago una pregunta. ¿El problema era que él hubiera traído solo una parte? No, ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Que él trajo solo una parte diciendo que era todo. ¿Sí notamos la diferencia? Entonces, el problema no era que él había decidido dar una parte. El problema era que él aseguraba que esa parte era el todo. Entonces, aquí no se está juzgando que él no sea generoso. No es eso lo que se está juzgando. ¿Qué es lo que se está juzgando aquí? ¿Que procede? ¿De dónde salió esa mentira? De la hipocresía. De la hipocresía de ellos. Entonces, mis queridos hermanos, repito, los esposos nunca deben ponerse de acuerdo. Ahí le podemos dar, hermano Gerson. Los esposos nunca se deben poner de acuerdo para pecar, así como lo hizo Ananías y Zafira, donde esa pareja se puso de acuerdo para pecar. Ahora, hay otra cosa que nos dice el verso 3 y 4 de esta pareja, y es que la pareja tenía el corazón lleno de mentiras. Lleno de mentiras. Versículo 3 y 4, como hoy hay protestas, vamos a leer bien fuerte para que nos oigamos. Versículo 3 y 4, a la voz de 3 bien fuerte. 1, 2 y 3. Yo creo que esto fue un mal dado de agua para Ananías. Porque ¿qué esperaba él recibir de parte de los demás cuando entregara ese dinero? ¿Qué esperaba él recibir? Elogios. Pero en lugar de elogios recibió una fuerte reprensión. Y vamos a analizarla un poco, hermanos, porque dice, miren que Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Recuerden, lo hemos repetido en muchas ocasiones, cuando en la Biblia aparece el verbo llenar, llenar significa controlar. ¿Qué hace un control? Maneja otra cosa, ¿cierto? Eso es lo que hace un control. Cuando Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le está diciendo es, ¿por qué Satanás tomó el control de tu corazón? Y me gusta como lo traduce la versión de Dios habla hoy, porque dice, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás, con todo y el poder que tiene, no tiene la facultad de agarrar nuestra voluntad y doblarla por la fuerza. Con todo y el poder que tiene Satanás, no tiene la capacidad de obligarnos a pecar. Entonces el cuestionamiento es, Pedro, ¿tú por qué le diste ese permiso a Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Sabe un hermano? ¿Sabe una cosa, hermano? Que el cristiano miente cuando voluntariamente le ha cedido el control de su vida a Satanás. Grábese esto. El cristiano miente cuando voluntariamente le ha cedido el control de su vida a Satanás. Es decir, es Satanás tocando a la puerta y yo le abro. ¿Qué quiere Satanás? Quiero controlar tu vida. Listo, toma las llaves. Recordemos, hermanos, cuando estemos tentados a mentir, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y esa naturaleza perversa no le ha cambiado. Pero yo quiero que notemos algo, y es que la mentira es un asunto del corazón. Miren que en el verso 3 y 4 se está confrontando la mentira, y aparece 2 veces el término corazón.
Miren que en el verso 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y en el verso 4 dice la tercera pregunta, ¿por qué pusiste esto? ¿Dónde? En tu corazón, porque al final de cuentas la mentira es un asunto del corazón. Y me llama la atención que en los listados de pecados como el que da Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres sale esto, el que da Gálatas, las manifiestas, son las obras de la carne que son esta y esta y esta, no aparece la mentira. Aparecen ciertos sinónimos por ahí, pero no aparece la mentira. Pero que cuando se habla de la mentira, lo que está diciendo es que el cristiano que miente ha cedido el control de su vida a Satanás. Y esa es la seriedad, la gravedad de mentir. Hermanos, el pecado de mentir, aparte de que surge del corazón, se dan cuenta ustedes que es contra Dios. Verso 4. Parte final. ¿No has mentido a los hombres? Verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? ¿Se dan cuenta que ese pecado de mentir y de tentar son contra Dios? Y ese tentar, ¿cuál es la idea de tentar? La idea es que voy a pecar hasta ver hasta qué punto me deja el Señor llegar. Como aquel que cogió, voy a probar, y ahí se quedó pegado. Mis queridos, dense cuenta que el verso 3 nos habla de mentir a quién, según el verso 3. Al Espíritu Santo. Y verso 4 nos dice que no ha mentido a los hombres, sino a quién. Eso nos enseña dos cosas del Espíritu Santo. Si se le puede mentir es una persona, no una fuerza. Porque uno no le miente a la electricidad, uno no le miente a cosas de eso. Uno le miente a quién. Personas. Y la otra, no solo su personalidad, sino también su deidad. No has mentido a los hombres, sino a quién. El Espíritu Santo es Dios. Por eso creemos en la Santísima Trinidad. Y hermanos, Ananías y Zafira, recordemos que fueron juzgados por su hipocresía, no por haber retenido la heredad. Fíjense que el verso 4, las preguntas de Pedro son tan claves. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo estaba obligando a venderla? Nadie. Entonces, ¿por qué vendió él la heredad? Porque él quiso. Entonces Pedro le lanza la siguiente pregunta. Bueno, la quiso vender. Vendió, recibió la platica. ¿De quién es la plata? Vamos a ponerlo en términos colombianos. Si Ananías hubiera vendido la casa 300 millones de pesos y llega y le dice a los apóstoles, vendí la casa en 300 millones de pesos, voy a dar 150 millones para la iglesia. ¿Lo hubieran condenado? No, porque el problema aquí no es la cantidad. El problema aquí es esa mentira que surgió de la hipocresía. Mis queridos, miren esta pareja que fue arrastrada por la hipocresía, poniéndose de acuerdo para pecar, y cuando se pusieron de acuerdo para pecar es porque ambos tenían el corazón lleno de... Miren, en mi tierra, y ustedes saben que yo soy campesino, y bajo el dicho campesino de mi tierra hay uno que me gusta mucho. Dice así, con entonado acento, los burros se buscan para rascarse. ¿Qué significa los burros se buscan para rascarse? Significan que aquellos dos que sean de igual naturaleza van a estar juntos. ¿Cómo estaba el corazón de Ananías? Lleno de mentiras. ¿Y cómo estaba el corazón de su mujer? ¿Ustedes creen que una Zafira, que le hubiera trancado el macho a Ananías, le dice, usted va y dice que le vendió por tanto, yo le digo que eso es mentira? ¿Cómo le hubiera puesto el café al marido?
Ahora, ¿porque ella se quería rebelar? No, porque lo quería ayudar. Notamos la diferencia entre una mujer rebelde y una mujer que hace otra cosa, pero por el bien del hogar. Y hermanos, no puede haber otro final para una pareja que se puso de acuerdo para pecar con un corazón lleno de mentiras. ¿Qué final va a haber para esa pareja? La pareja fue juzgada por Dios, lastimosamente. Y eso es lo que nos enseñan los versos 5 al 11. La pena de muerte fue para ambos, ¿cierto? Para ambos. Verso 5, vamos a leerlo. Al oír Ananías estas palabras, ¿cuáles palabras? No has mentido a los hombres sino a Dios. Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, porque eso es tierra caliente y los cuerpos se descomponen rapidito. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. No sé qué piensan las mujeres, pero a esta le habían enterrado al marido y ella ni se había dado por enterada. Bien, 3 horas después, ¿no? Verso 8. Nótese que Pedro no se lanza al ataque de Safira. ¿Qué hace Pedro? ¿Y qué busca Pedro al interrogarla, al preguntarla? ¿Qué busca? ¿Ella tiene una oportunidad o no? Verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Dando a entender el precio total. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Esa palabra convinisteis es clave para entender esto que está ocurriendo acá. Para los músicos, la palabra convinisteis que aparece allí es el mismo término sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Sin significa junto o con, ¿cierto? Y fonía, fone, sonido. O sea que las sinfonías son sonidos juntos. ¿Qué comunica eso entonces convinisteis o tener una sinfonía? Ponerse de acuerdo. Y esa es la recriminación para Safira. Por eso, ¿qué tipo de juicio recibe ella? El mismo del marido. El mismo del marido. Porque ella no se opuso, sino que gustosamente el marido le dijo pequemos y ella dijo pequemos, papi. ¿Te ve? Entonces, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Saben que dice Proverbios que el Espíritu, retomo, Proverbios dice, lámpara de Jehová es el Espíritu de los hombres? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el conocimiento está en el Espíritu. Por eso Pablo habla tanto del Espíritu de Dios y habla tanto del Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que le está dando a entender? Para él no hay nada oculto. Por eso él le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En el Antiguo Testamento hay la historia de David. Cuando David estaba huyendo, él comenzó a brindar seguridad personal a varios finqueros. Aquí en Colombia es peligroso decir ese término, pero era algo así como un paramilitar. Pero en el buen sentido, porque para significa al lado. Entonces, al lado de los militares, no en el mal sentido, no en el buen sentido. David era una especie de eso. Prestaba servicios de seguridad a finqueros.
Él le prestó servicios de seguridad a un finquero, a un ganadero que se llamaba Nabal. Muy bien, Nabal. Cuando llegó el tiempo de esquilar ovejas, él dijo, pues, Nabal, mandó unos muchachos y le dio una razón. Nabal, mira, nosotros durante todo este tiempo tú le puedes preguntar a tus criados. Los hemos cuidado, no hemos dejado que se te pierda absolutamente nada, no les hemos cogido un solo peso. Pero ahora, pues te quiero pedir un favor, ya que tienes platica, porque llegó la cosecha, pues, denos ahí para la gaseosita, sí, para compartir con los muchachos acá. Y este Nabal se enojó y mandó, no le dijo solamente que no a David, sino que lo mandó a ofender. David se enojó y dijo, pues no le voy a dejar vivo a ni uno solo de la casa de él. La mujer de Nabal era todo lo contrario a Nabal. ¿Cómo se llamaba? Abigail. Y la Biblia la describe como una mujer prudente y sabia. Y cuando ella supo, el marido mío es bien cabezón, pero es mi marido, le tengo que librar la vida. ¿Sí ven? Le tengo que librar la vida. ¿Qué hizo ella? Agarró unos burros, cogió muchos productos y le salió al encuentro a David. Imagínense una mujer enfrentándosela al comandante. Una mujer. Y esta mujer con mucha sabiduría le habló y le dijo, Señor, no te ensucies tú las manos con sangre. El marido mío bien tiene su nombre, Nabal, porque él es necio. Pero mira, yo te traje esto para ti porque tú te lo has ganado. Alabó David a esta mujer y le dijo, mujer, qué bien el que habías hecho. Yo había decidido matarlos a todos, acabar, pero tú me desarmaste con esto. Agarraron las cositas y se fueron. El cabezón del marido se enteró de lo que había hecho esta mujer y en lugar de agradecer que le salvó la vida, de la rabia le dio un patatús. Al poco tiempo murió. Pregunto, ¿por qué el Señor no permitió que la disciplina le llegara a Abigail también, sino solamente a su marido? Ella no estuvo de acuerdo, ella no participó. Y dense cuenta que aunque ella quiso como que el marido recapacitara, cuando él se dio cuenta que no, ella insistió. Y al final el marido pecó, pero ella hizo lo que tenía que hacer. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Que nosotros debemos tener cuidado de no ponernos de acuerdo en familia para pecar contra Dios, por una razón que he colocado en una frase, hermano Gerson, y es que la hipocresía puede destruir familias enteras. Miren que lo estamos notando, una familia entera, Ananías y Zafira. Mis queridos, el tema de la hipocresía, yo no sé si lo han notado, pero se lo toma Dios muy en serio. Pero hay algo interesante, aún en la disciplina hay misericordia de Dios. ¿Qué hizo el Señor con esa disciplina? Verso 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y vino gran temor ¿sobre quién? Sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo no sé si ustedes consideran interesante, pero a mí me parece muy interesante que este caso de hipocresía se haya dado en un ambiente tan espectacular como el que estaba viviendo la iglesia en sus inicios, de tal modo que arrastró a una pareja. Hermanos, estemos alerta. Ningún pecado produjo una reprensión más severa de parte de Dios que la hipocresía. Cuando nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 6, recuerdan ustedes que Mateo capítulo 5, 6 y 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte.
Y el capítulo 6, que es la mitad del Sermón del Monte, es un capítulo dedicado a la hipocresía. Fíjense que el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Allí está la hipocresía. Por eso en el verso 2, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen ¿quién? Verso 5, y cuando ores, no seas como ¿quién? ¿Como quién? Verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿quién? Es decir, que el capítulo 6 de Mateo es un capítulo dedicado por el Señor en contra de un pecado. ¿Cuál? Mis queridos, lo que quiero comunicarles con todo esto que hemos hablado en una sola frase es que Dios toma muy en serio la hipocresía dentro de la iglesia. Ahí podemos darle, hermano Gerson. Dios toma muy en serio la hipocresía dentro de la iglesia. Por eso haremos bien en atender las palabras de nuestro Señor que leímos en el capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, ¿qué quiero dejarles con esto? Que la hipocresía es un pecado contra el cual debemos estar alertas hasta el último suspiro de nuestra vida. ¿Recuerdan cómo se llamó el hombre que citó Lucas en Hechos 4 como un hombre, un buen ejemplo de generosidad que no se dejó arrastrar por la hipocresía de Ananías y Zafira? ¿Recuerdan el nombre de ese hombre? ¿Cómo se llamó? José, que traducido es, o que el nombre es, Bernabé. Él en esa ocasión no se dejó arrastrar. Pero ¿qué ocurrió años más adelante, después de una vida de servicio al Señor, después de una vida de entrega al Señor, después de haber pasado años fundando iglesias, después de haber pasado años estableciendo pastores, después de haber pasado años siendo de buen testimonio, después de haber pasado años teniendo aceptación? ¿Qué nos dice Gálatas que pasó con Bernabé? Miren Gálatas 2:13. De tal manera que aún Bernabé fue también, miren el verbo que usa, arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, no estamos hablando de Bernabé, un niñito en la fe. Estamos hablando del compañero, del coequipero del apóstol Pablo. Y creo yo que si la hipocresía fue capaz de arrastrar a un hombre de las características de Bernabé, todos nosotros estamos expuestos al mismo peligro. En la mira. Mis queridos, no bajemos la guardia contra la hipocresía. No bajemos la guardia. Porque un hombre como estos, fiel servidor del Señor, fue arrastrado por la hipocresía. Y miren, ¿qué es hipocresía? En pocas palabras, sencillamente querer ocultar las cosas feas que yo tengo. Les hago una pregunta, ¿por qué mejor no dejarme conocer como yo soy? Sí. Yo recuerdo que en una ocasión hablaba con un joven que en su momento tuvo dinero y se dedicó pues a aparentar. Y para un diciembre él cayó en una crisis económica y no tenía recursos para dar regalos. Y él no aguantó y lo que hizo fue irse lejos y no estuvo con su familia. Y después, hablando con él, le dije, ¿y por qué hiciste eso? Dijo, porque no estoy dispuesto a presentarme sin plata.
A lo cual yo le dije, pues, te has ofrecido de esa manera, los demás te van a ver de esa manera. Mi querido, si hay algo bonito en la iglesia, ¿sabe qué es? Lo voy a poner en término personal. ¿Saben qué me parece a mí bonito de la iglesia? Que después de 11 años ustedes conocen todas mis imperfecciones, todos mis defectos, y aún así me siguen amando. Si ustedes me amaran porque yo no tuviera defectos, ustedes me aman sencillamente por una razón, porque yo soy su hermano. Mis hermanos, no hay necesidad de recurrir a la hipocresía. Si tenemos una debilidad, que conozcan esa debilidad. Si tenemos una dificultad, que se conozca esa dificultad. Y miremos cómo a través de la ayuda de todos vamos avanzando hacia la madurez y vamos permitiendo que el Señor se perfeccione. Que yo tengo luchas con esta área, que tengo luchas con esta otra área. ¿Por qué en vez de colocar una fachada de no, yo soy fuerte en todo eso? ¿Por qué más bien no buscar un amigo, alguien que me pueda ayudar dentro de la iglesia y decir, tengo esta lucha, ayúdame? Creo yo que eso es más productivo. Y yo quiero hablar a la persona que esté aquí que aún no haya creído en Cristo como su Salvador. Mira, la razón por la cual tú no has venido a Cristo es muy sencilla. Porque tu corazón te ha engañado creyendo que si no vienes a Cristo, Él no va a conocer lo que ya Él sabe. Entonces tu corazón te hace creer que si tú no vienes a Cristo puedes tener ocultas varias cositas. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué te sirve la hipocresía ante el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve? Hoy te quiero presentar un camino mejor. Ven a Jesucristo, reconociendo tus errores, reconociendo tus pecados, reconociendo tus faltas, y ruégale que te salve. Porque el Señor ha prometido salvar a todo aquel que invoque su nombre. Porque el Señor ha prometido vida eterna para todo aquel que arrepentido de sus pecados pone la fe en Jesucristo como su Salvador. No vivas, una vida de apariencia, cuando puedes vivir una vida genuina, verdadera, honesta, al lado de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Ella nos exhorta, nos confronta, nos anima y nos motiva a seguir adelante. Gracias, porque tú no presentas a tu iglesia ocultando sus pecados, sino que presentas a tu iglesia mostrando sus pecados para que nosotros podamos vernos reflejados allí y para que tomemos temor y de esa manera poder nosotros conducirnos de una manera que te agrade. Mi Señor, pone en nuestro corazón un temor reverente para que nos espante el solo pensamiento de querer ocultarte cosas a ti, para que nos espante el deseo de pecar contra ti y no confesar, sino colocar una fachada de hipocresía. Porque tú eres el Dios que todo lo sabe, porque tú eres el Dios que todo lo ve. Y debido a que no hay nada oculto para ti, mi Señor, lo mejor que nosotros podemos hacer es venir a contarte lo que ya tú sabes. Porque eso quieres tú, que confesemos nuestro pecado para que alcancemos misericordia, perdón, salud, limpieza. Mi Señor, tú eres perfecto, así como tu palabra lo es. Gracias, porque en ella no hay mancha, sino que es ella la que quita toda nuestra mancha. En Cristo Jesús, amén y amén.